Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal, profe? Muy Hola, bien. ¿Qué tal, profe. compañeros? Hola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola, José. profe. Hola, Mariam. Los integrantes del grupo 1 están todos. Hola, profe, ¿qué tal? Muy Sí, bien, doctor. Mirta. Buenas tardes, Nahuel. Cuando dispongan nomás, sin problema. Perdón, profe, sí estamos los seis, ¿qué quise decir? Bueno, vos compartís pantalla, Enrique. Y sí, Bueno, hola. te escucho. Bueno, nosotros somos el grupo número 1. Nuestro módulo es la didactica y los fundamentos de la educación. Y nuestra docente es la magíster Eva Borja, que es la que va a estar controlando nuestra exposición. Bien. Los integrantes son la doctora Fátima Paniagua, la doctora Enrique Peña, que les saluda, la doctora Marian Serafini, la doctora Raquel Aranda y la doctora Verónica Miltos. El tema que vamos a desarrollar esta tarde es la neurociencia aplicada a la educación, neuroeducación y la neurodidáctica. Se colgó, parece, profe. Yo te escucho. Pero no puedes ver la imagen. No, ahora salió. Sí, el tema es que mi laptop está inestable su conexión y ahí lo que me está. No sé si alguna de las compañeras puede conectar. Ahí apareció. Ahí se ve otra vez la diapositiva. Ahí se ve dónde quedamos, ¿verdad? Sí. Sí, ahí se ve. Bueno, tenemos entonces nuevos términos, ¿verdad? Y empezando con un poco de historia, tenemos que la primera década del siglo XXI se ha definido como la década del cerebro debido a los avances en el conocimiento y en la forma en que entendemos la relación entre el cerebro y la conducta. Basado un poco Perkins. Y tenemos entonces el término que la neuroeducación hace referencia al conocimiento del cerebro relacionado con el ámbito
educativo y la neurodidáctica a su aplicación en el aula. O sea, a través de los conocimientos de la neurociencia y el estudio de la conducta, tenemos entonces la neuroeducación y la neurodidáctica. Y la manera en cómo vamos a aplicar eso en cada ámbito, ¿verdad? El compañero les va a estar explicando sobre la neuroeducación. Sí, te escuchamos, Fátima. Yo te escuché bien. Hola, profe, yo continúo. Sí, continúa nomás. Perdón. Bueno, según Mora, en el 2013, la neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrado con la psicología, la sociología y la medicina, en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, como enseñar mejor de los profesores. Lo que está diciendo Mora ya en el 2013 es que tenemos que aprender a integrar los avances que vamos teniendo y darnos cuenta de que no todos los alumnos tienen una forma única de aprendizaje, que la forma de enseñar tiene que ir siendo variada para tratar de llegar a los alumnos llegar al alumno con lo que nosotros queremos enseñar. Luego tenemos lo que es la neurodidáctica. La neurodidáctica se encarga de estudiar la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje y de su aplicación en el aula para que se favorezca el aprendizaje de los alumnos. De esta manera, conocer mejor el funcionamiento del cerebro y relacionarlo con las bases del aprendizaje nos permitirá seleccionar la forma adecuada de los planteamientos metodológicos y, consecuentemente, la mejora de los procesos de aprendizaje. Eso estaba diciendo ya Falconi en el 2017. O sea, lo que es en base a la neurociencia del 2013, a lo que se fue aplicando a la neurodidáctica en el 2017, están ampliando totalmente para la integración de lo que es el método de enseñanza. Como dijo la profe en la clase pasada, de que antes era, la profesora se ponía, daba la clase, si entendías, entendías, si no entendías, no entendías, y te jodías. Y había mucha ignorancia, se repetía de grado anteriormente, y había muchos exámenes para febrero, ¿verdad? Porque había veces que el alumno no tiene la misma forma de interpretar que los otros. Y la forma de enseñar era siempre la misma. Entonces no llegaba a todos los alumnos. A la doctora Verónica continúa. Buenas tardes. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos que tenemos sobre el funcionamiento del cerebro en nuestras aulas, ¿verdad? Entonces la primera premisa como tenemos es que el educando, los alumnos tienen que tener un papel activo. ¿Qué significa esto? Invertir el modo tradicional. El modo tradicional es que el profesor se pare enfrente, hable y los alumnos escuchan. Y tenemos que entender los intereses de los alumnos que tenemos enfrente, las necesidades, incluso los que hay, los que tienen necesidades especiales, e incluso los que, según los estudios, los que tienen predominio del hemisferio derecho e izquierdo, estos son los zurdos o los diestros, también tienen necesidades diferentes. También tratar de el tema de las sesiones de estudios, por ejemplo, las ondas cerebrales, compara con los músculos que tienen actividad de contracción y relajación. En este caso, las ondas cerebrales también tienen un periodo de actividad y un periodo de descanso. Entonces, lo que tenemos que hacer es potenciar la capacidad de explorar, razonar y comprender. Siguiente.
En cuanto a los componentes de la neurodidáctica, tenemos dos específicamente que son el cognitivo, primeramente, que se basa en la plasticidad neuronal, que es la capacidad del individuo de adaptarse a las situaciones nuevas, ¿verdad? A lo que está aprendiendo. Y la parte emocional, que consiste en el estado de ánimo, la relación entre el alumno y el docente. Principalmente, uno de los principales es la motivación. Tenemos que hacer incluso la curiosidad, le llaman el combustible mental. Y también tratar de crear sentimientos por la materia. O sea, tratar de llegar a experimentar eso. Entonces tenemos algunas estrategias neurodidácticas, como por ejemplo, ahora sí a grandes rasgos tenemos las estrategias operativas, como por ejemplo la mayéutica, que consiste en interrogar a los alumnos hasta que por conclusiones propias se lleguen a los conocimientos que se buscan impartir, ¿verdad? Después la mnemotécnica, que seguramente todos conocemos, que es asociar y vincular a fragmentos, historias, rimas, melodías metafóricas. Después tenemos estrategias metodológicas como los mapas mentales, mapas conceptuales, el uso de la tecnología y también estrategias socioemocionales, ¿verdad? Que son por ejemplo, las reflexivas, que son la capacidad del estudiante que puedan formarles para que puedan aprender durante toda la vida. La relajación, que consiste en un estado de calma mental en el momento de la educación, ¿verdad? Por ejemplo, al impartir miedo o esa forma de educación no se basa en las nuevas recomendaciones, ¿no? Después tenemos que la retroalimentación debería ser un momento en el que cada uno pueda explorar sus conocimientos sin que, vamos a decirle, que no le importe solamente la nota. Esas son algunas estrategias de la neurodidáctica, ¿verdad? Entonces, lo que hace es ver cómo funciona el cerebro y respecto a eso, con base en eso, se hacen las estrategias para poder potenciar la capacidad del alumno de aprender y del docente para que pueda llegar la información. Siguiente. Sigue la doctora Marian Serafini, profe. Bueno, El actual sistema educativo nos habla que se ha centrado básicamente en un papel activo del profesor, ¿verdad? Donde el profesor es el que habla y el alumno es el que escucha de una manera más pasiva, ¿verdad? Lo que nos habla un poco la neurodidáctica es que debe ser, o sea, hace partícipes a los alumnos, como que se inmiscuyan un poco más en lo que sea el aprendizaje, que hagan, que experimenten, que toquen, que jueguen y como que se involucran en su propio aprendizaje, ¿verdad? Entonces, básicamente trata de adaptar la enseñanza al funcionamiento del cerebro y no el cerebro, él es el que tiene que adaptarse a este proceso de enseñanza, ¿verdad? O sea, hace que él ya no sea ese profesor que solamente habla y el alumno escucha, sino que también colabora en su aprendizaje, ¿verdad? Siguiente. Continúa la doctora Noemí, profe. Buenas tardes, me toca la parte de neuroeducación y como ya estaban mencionando las compañeras, existen nuevas metodologías y formas de motivar al alumno en el aula inclusiva. Bueno, como estuvimos hablando en clases anteriores, ¿verdad? Vivimos en una época de grandes avances en la que los cambios tecnológicos existentes, por ejemplo, Internet, ¿verdad? Casi todos tenemos acceso a Internet. Y en referencia a las tecnologías de visualización cerebral, tenemos la posibilidad de obtener un mayor conocimiento sobre cómo aprende nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, uno puede buscar fácilmente la información y ver que el cerebro obviamente es el principal eje del aprendizaje, ¿verdad? Y como ya se estuvo mencionando, ¿verdad? Que el aprendizaje recomendado no es el unidireccional, sino el bidireccional del alumno y el profesor, y que el profesor debe ser una guía, ¿verdad?
Según Salas, la neurociencia hace referencia a un conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Siguiente. Sí, es la doctora Raquel Aranda. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas Siendo tardes, Raquel. ¿Qué tal? Entonces, digamos que englobando todo el tema, gracias a estos nuevos conocimientos que son aportados por la neurociencia que ya estaban mencionando los compañeros, actualmente disponemos de suficiente información empírica que nos permite así abarcar y poner en práctica distintos programas y metodologías educativas que son innovadoras y afines, ¿verdad?, a las competencias y principalmente a las necesidades personales de los alumnos, ¿verdad?, que es básicamente lo que nos tiene que ser lo importante y lo primordial, y no necesariamente, como estaban mencionando los compañeros, de ese sistema tan verticalista de enseñanza de que sí o sí el profesor dice esto, aprendan y ya está, ¿verdad? No, tiene que ser algo un poquito más adaptable a lo que es la actualidad. Siguiente. En la actualidad, gran cantidad de especialistas de distintas disciplinas resaltan la necesidad de cambiar la forma de enseñar y de aprender en colegios y universidades. Destacan la importancia de generar y aplicar metodologías basadas en la información que podemos obtener sobre el funcionamiento del cerebro, incidiendo en cómo estas modificaciones en las sesiones pueden mejorar el proceso educativo y el desarrollo de los alumnos. Gracias. Sí, es la doctora Fátima, profe. Bueno, Entonces, tenemos así que la neuroeducación nace de los grandes avances que fueron descubiertos durante los últimos 25 años en el estudio del funcionamiento del cerebro. A eso se refiere la parte de la neurociencia, ¿verdad? Y está demostrado la inefectividad de los modelos educativos tradicionales que imperan en las aulas. La neuroeducación entonces se ha desarrollado a través de la propia comunidad de maestros al intentar hallar nuevos métodos educativos basados en datos empíricos. La doctora Noemí. Bueno, continuando, tenemos que tomar conciencia de que nuestro planteamiento resalta la necesidad de transformar la manera de educar y transferir el conocimiento de forma de enterrar y dejar de lado los antiguos enfoques metodológicos tradicionales, como varias veces mencionan en las presentaciones anteriores, ¿verdad? De que hay que tratar de dejar de lado y atrás los métodos tradicionales. Y por eso, ¿verdad?, hay diseños curriculares que imperan en la actualidad y en la gran mayoría de las aulas, aunque no debemos de olvidar que estos cambios, para ser efectivos, deben ir acompañados de formación adecuada en cada caso. O sea, como mencionó la compañera, ¿verdad?, cada alumno debe ser individualizado y no se debe repartir una información estándar, sino que se debe buscar estrategias y métodos alternativos para cada alumno según cada necesidad que tenga, ¿verdad? También la perspectiva de que los docentes aprovechen de los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro humano y cómo aplicarlos en el aula. O sea, tanto como los alumnos y los profesores van a estar beneficiados con la neurodidáctica, ¿verdad? A eso se refiere más que nada. Siguiente. Bueno, profe, para concluir lo que fue nuestro trabajo, en base a lo que leímos, hemos interpretado sobre la neurociencia, nos damos cuenta que en los tiempos y la forma de enfocar la enseñanza van evolucionando. Se toma en cuenta que lo que el alumno piensa, cómo entiende y buscar esa recepción por parte de ellos. Lo que mucho ayudó, vamos a decir, para llegar a donde estamos fue la pandemia, que el confinamiento que tuvimos, gracias a eso se dieron pasos agigantados para la introducción de las TICs, la forma virtual de dar clases quedando post pandemia, un recurso extremadamente útil en tiempos donde muchas veces el trabajo, las distancias entre el trabajo, la facultad, la inclemencia del clima a veces nos hace faltar, y ayuda muchísimo la modalidad virtual, ¿verdad?
Y hoy en día, a partir de esto, se puede tener múltiples formas de enseñar, la forma de hacer exámenes, trabajos, como ahora mismo estamos haciendo una exposición, ¿verdad? Y es más fácil así, o facilita mucho la parte de estudiar una carrera o algún tipo de posgrado, fortaleciendo la formación continua de cualquier tipo de estudiante o profesionales. Estas son las bibliografías que utilizamos, que son de la universidad. Y eso es todo. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta, consulta, observación de los compañeros? ¿Alguien? Este tema es súper interesante, como le decía al compañero. ¿Alguien que quiera decir algo? Está por ahí Ana, Diana, José. Sí. Yo quiero decirle a los compañeros que normalmente yo soy paciente. No suelo entender esos términos que suelen usar los médicos, pero en esta exposición estuvo espectacular, capté todo, entendí espectacularmente y fue muy enriquecedora. Y sobre todo en la parte esta, en que ellos llegaron a la conclusión de la evolución, de cómo se complementa cómo es la neurociencia y también cómo participa el alumno más que antes y cómo va quedando atrás esas enseñanzas verticalistas. Realmente me gustó excelente el grupo, me entendí clarito a pesar de que era así en términos todo a nivel doctor. Como digo, yo siempre fui paciente y no entiendo mucho los términos de los médicos, pero esta clase estuvo espectacular. Quería decir nomás. Muchas gracias, Diana. Gracias, más? Diana. ¿Alguien más? Profe, yo quisiera Sí. comentar un poco de lo que me pareció interesante, de lo que escuché por ahí. Muchas veces en la educación, o sea, nosotros muy empíricamente o según lo que nosotros aprendimos también, tratamos de, o sea, tenemos esa influencia de nuestros docentes muchas veces en el aula, ¿verdad? Por más de que muchos comenzamos con lo que era la educación un poco más recta, así más cuadrada, ya con el tiempo fuimos adentrándonos a lo que es la nueva era educativa, pero es interesante poder conocer cómo influyen también las emociones en el proceso educativo. Entonces, mucho yo creo que de eso se trata lo que es la neurociencia, el estudio de la influencia de estos factores a la hora de hacer pedagogía, ¿verdad? Y eso me pareció bastante interesante. Así es, José. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Muy buena la presentación, profe. Sí. O sea, bien concisa. Gracias, Oscar. Bien. Yo tomé apuntes de algunas ideas que son muy importantes cuando hablamos de neurociencia y neuroeducación. Sabemos que la educación es una tarea bastante compleja cuando intervienen ya disciplinas, ciencias y las metodologías propiamente. Hemos hablado en muchas oportunidades que las metodologías que se aplican son de suma importancia desde el punto que cada estudiante tiene un nivel de percepción distinto, sea del nivel educativo que sea. Más aún cuando hablamos de neuro, que quiere decir la parte neuronal, el cerebro, cómo funciona el cerebro relacionándose con las emociones. Hablaban los compañeros del cerebro y la conducta, ¿verdad?
Entonces, hablábamos también nosotros que es muy importante sentirse emocionalmente bien, motivado para poder acceder a poder adquirir nuevos conocimientos. Sabemos que si estamos desmotivados, no vamos a adquirir ningún tipo de conocimiento, ni nuevo, ni poder incrementar el que ya tenemos, ¿sí? Después hablaba una parte, Enrique, que es muy importante, el término neurotípico. Cuando hablamos de neurotípico, es aquella persona que en teoría tiene un sistema de funcionamiento cerebral estándar, normal, sin ningún inconveniente en las funciones ejecutivas ni de ningún tipo. Cuando hablamos de educación de niños con necesidades educativas diferentes, ya no es un neurotípico, ¿sí? Ya tiene un sistema de funcionamiento cerebral distinto. De ahí la importancia de lo que hablaban también en cuanto a la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo que conocer las necesidades, decía necesidades e intereses, decía la compañera Marian, ¿sí? Es importante conocer y sobre todo detectar si un alumno tiene diferencias en cuanto a la adquisición de nuevos conocimientos. Cuando hablamos de niños que no son neurotípicos, pueden estar dentro del espectro autista o pueden ser que tengan el TDAH o tenga déficit de atención o cualquier otro tipo de comorbilidad que le afecta al espectro autista, ¿verdad? Entonces, por más que no esté dentro del espectro, igual si tiene alguna dificultad en cuanto a la atención, las estrategias metodológicas van a ser diferentes, deben ser diferentes, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya esto que decían, integración. Porque de otra forma, si yo no voy a tener la capacidad de poder hacerle participar o preparar otras actividades diferentes para mis alumnos que requieren mayor atención, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a segregarlo, ¿sí? Le voy a tener ahí en el rincón del olvido y eso no es correcto, ¿sí? Si tenemos una didáctica efectiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver las necesidades de cada uno de mis estudiantes. Recuerden que nosotros estamos acá 18 personas y ninguna de las 18 personas, 17, conmigo 18, va a tener el mismo nivel de percepción de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, imagínense nosotros adultos que muchas veces nuestra atención se disipa muy rápido. Entonces, la importancia de tener conocimiento sobre las diferentes estrategias en el profesional es muy importante. Después también mencionaba la plasticidad y la parte emocional, que tiene que ver con la parte cognitiva y con las emociones. Que mencionaba también en la clase anterior la compañera Ana, que la inteligencia emocional está ligada a lo que yo pueda o no aprender, ¿sí? Luego decían también el uso de las tecnologías, ya dentro de las conclusiones. Si nos situamos en un nivel educativo base, que es el nivel inicial, hay que tener mucho cuidado también con el uso de las tecnologías. Recordemos que el uso de la tecnología no es que sabe usar las aplicaciones, que sabe buscar videos en YouTube, que tiene la facilidad de jugar esos jueguitos extraños que yo de adulta no sé jugar, porque nunca me habitué a eso. Entonces, la utilidad es el tema, ¿verdad? Hay una institución en la ciudad de Limpio que utiliza, por ejemplo, programas que uno se llama Tangram, el otro es Paint, que aparentemente es para pintar nomás, pero ¿qué implica? El Tangram es como los conocidos origamis, ¿verdad? Que manualmente se arman, pero ellos lo hacen a través de la tecnología, ¿sí?
hay una necesidad de buscar y de saber cuáles son los intereses de los niños. Y cuanto más se usa eso desde pequeños, entonces las habilidades mentales también se van fortaleciendo. Por eso mencionaba la clase anterior también el tema del cuando aprendimos la tabla de multiplicar. Hoy por hoy memorizar la tabla ya no es tan importante, pero en aquel momento nosotros tuvimos una metodología de cómo aprendimos la tabla de multiplicar. Requiere de procesos mentales, tanto de memorización, pero también era de cálculo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos siempre que no hay un método puro, que no solamente este voy a utilizar y esto voy a desechar. Siempre tenemos que tratar de buscar lo mejor de cada uno de los métodos y de las diferentes técnicas, ¿sí? Este tema para mí es muy importante porque habla de la parte del funcionamiento del cerebro de los niños, ¿verdad? Profe, Sí, te quiero cortar un chiquitito. Sí. Pero que es tan importante también que conozcamos nosotros sobre la neurociencia, porque hay veces que muchos padres nunca se dieron cuenta siquiera que sus hijos tienen dificultades. Y nosotros docentes en aula, si somos observadores, si en realidad les prestamos atención, enseguida captamos, de repente no podemos dar un diagnóstico, pero sí más o menos ya sabemos a qué nos estamos enfrentando y podemos ayudarles también para que ellos puedan buscar ayuda. Y qué importante realmente es la neurociencia en este tiempo, al menos que tenemos muchísimos niños con diferentes problemas, diferentes, no sé si llamarles problemas, ¿verdad? Pero dificultades. Y más después de esta pandemia. Nos damos cuenta que se agudizó todo, está todo mucho más. Vienen niños con muchísimos problemas y creo que nosotros como docentes en aula nos damos cuenta de eso mucho más rápido, incluso que los padres. O tal vez los padres también muchas veces se niegan nomás, quieren negar lo que está ante sus ojos. Sí, con relación a lo que mencionas, Ana, no podemos nosotros diagnosticar que tiene TDAH o que está dentro del espectro, pero sí dentro de una resolución ministerial se contemplan los ajustes razonables. ¿Qué quiere decir? Que el docente, como decías, es el que le observa al estudiante y va registrando todo eso de acuerdo a los indicadores de medición, y si el niño logra o no logra, entonces ya tiene un parámetro. ¿Qué es lo que debe hacer? Registrar, y si ve dificultades en el alumno, eso, conversa con la directora de la institución y luego ya conversa con los padres. Puede el docente sugerirle a los padres que estos le lleven a un especialista, ya sea psicólogo, psicopedagogo o audiólogo, si tiene alguna dificultad en la comunicación. Entonces eso queda como un precedente. Cuando los padres acercan el informe del profesional médico, ahí se inicia una etapa en la cual se hace el ajuste razonable que pasa por las supervisiones educativas a través de un dictamen, y ahí el docente prepara las actividades de acuerdo a las necesidades del estudiante. Es muy importante conocer cuáles son los pasos que debemos seguir si es que realmente queremos ayudar a nuestros alumnos. Profe, pero eso también tiene que venir de parte de los padres, porque muchas veces los padres no aceptan ese cuando vos le decís que sus hijos tienen algún problemita. Yo tuve un caso en la comunidad acá, pero viste que nuestro caso es totalmente diferente a los niños blancos, porque son totalmente indígenas, ¿verdad? Y tuvimos un caso así y vos sabés que los padres no aceptaron eso.
y le sacaron al niño de la escuela. Tuvieron que trasladarle a otra escuela indígena, donde no se le hizo caso, no se le hizo un seguimiento al niño y se quedó estancado, pasa de grado, pero no, ¿cómo te digo? No comprenden nada y los padres no hicieron esa ayuda que se le brindó, ¿verdad? Ellos no aceptan eso. En mi caso yo te digo, profe. Sí, y por eso decía Ana también, ¿verdad? Que muchas veces el peor error, y como padres, al no aceptar la dificultad de nuestros hijos, lo que hacemos es perjudicarles, ¿verdad? Sí. De ahí la importancia que el docente haga lo que le corresponde, informa a la dirección en conjunto con la profesora se encarga de lo que les decía, que son los ajustes razonables, y hacemos nuestra tarea en la escuela. Si no contamos con la participación o el apoyo de los padres, es algo también que de repente escapa de nuestras posibilidades, ¿sí? Ahí está, profe. Pero aceptar la condición de dificultad es el primer paso, ¿verdad? Según la psicología dice, ¿verdad?, que aceptar tu condición es el primer paso para el cambio. Nosotros de adultos que podemos y tenemos una visión, pero el niño que tiene dificultades, lastimosamente es una persona que depende de otra persona, y si la familia no acompaña, no acepta, es muy difícil. Y acá, para cerrar nomás la idea, que es súper importante y muy cierto lo que escribía la compañera Verónica, dice que hay niños que son catalogados con TDAH, que es el trastorno de la hiperactividad, déficit de atención, hiperactividad, también TEA, ¿verdad? El trastorno del espectro autista. No todo lo que parece TEA es TEA y no todo lo que parece TDAH es TDAH. ¿Qué quiere decir? Y ella menciona, no es que tenía TDAH, sino que no prestaba atención porque no era de su interés. Por eso es lo que anotaba acá, de lo que mencionaron los compañeros. Si no vemos las necesidades, si no vemos sus intereses, difícilmente los alumnos van a prestar atención. Se dispersan, no les interesa, ¿sí? Por eso es importante estar capacitados. Una idea última que anoté acá, la formación del profesional. Si el profesional no está capacitado, no tiene esa capacidad de motivarle al estudiante, difícilmente vamos a lograr aprendizajes significativos, ¿verdad? Y qué importante es sacar de nuestro vocabulario como docentes el problemita. Porque muchas veces yo tuve esa experiencia cuando mi hijo era chiquitito, puedo decir yo, porque soy su mamá, era muy mimado, muy mal educadito, y le tuve que reeducar y le gritaba hasta palabras de PUTA a sus profes, y era difícil con él todo, ¿verdad? En maternal sería eso. Y recuerdo bien pero yo sabía que su problema era de conducta. O sea, él no, y la profe me dijo que probablemente él tenía un problemita, que no quería hacerle pasar al jardín porque mi hijo tenía un problemita. Y cómo duele a los padres cuando te dicen un problemita, si por lo menos te dicen, puedes llevarle al psicólogo para hacerle algún diagnóstico, cambia la cosa. Pero cuando te dicen tu hijo tiene un problemita o tu hijo es un problemita, duele. Y era a lo mejor una etapa también era chiquitito, tenía 3 años, a lo mejor estaba haciendo sus berrinches o algo, porque él ahora es un cambio total, es un niño buenísimo, educado, obediente, no es nada comparado con lo que era, porque sí era terrible. Pero la forma en la que muchas veces nos dicen a los padres duele. Entonces yo creo que también como profesional
tengo que ir, recién dije yo problema, dije, ¿verdad? Después, por eso traté enseguida de cambiar esa palabra por dificultad o alguna otra Así es. palabra, porque la forma en la que nos expresamos sobre nuestros chicos, sobre nuestros hijos de la escuela, también tiene mucho poder. Sí, y por eso mi sabia madre siempre dice, no es lo que decís, sino cómo lo decís, ¿verdad? Y por eso es importante, porque la palabra hiere o construye o destruye. Hay que tener tacto para decir las situaciones por las cuales los niños pasan, y no son problemas, son situaciones que se van a ir subsanando trabajando en forma conjunta únicamente. ¿Está bien? Me gustó mucho esta clase. Fui una alumna que participé mucho, otra vez. Les felicito a cada uno de los integrantes de este grupo. Siempre se destacan y les felicito. ¿Sí? Desde la presentación del Power hasta la puesta en plenaria también. ¿Sí? Felicitaciones. Gracias, profe. Bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Gracias, profe. compañeros. Bien, nos encontramos entonces mañana a las 18 horas puntualmente, el grupo 2. ¿Sí? Sí, profe, grupo 2. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Que descansen. Igualmente. Gracias, profe, Chao, nos vemos mañana. chao. Chao, chao. Chao, profe.